Demos gracias al Señor por estar el día de hoy aquí reunidos. Señor, te agradecemos este momento de adoración y te pedimos que tu presencia sea derramada, que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos traiga el mensaje el día de hoy. Nuestro hermano Jorge Huerta nos va a dar la bienvenida. Buen día, buenas tardes, buenas noches a los que acaban de conectarse o a los que están viendo la reproducción de este video. Hoy es bueno estar aquí. Hoy conmemorar, congregarse, reunirse, es muy bueno. Cuando el cuerpo te pide eso, barbacoa, ya sé que tienen hambre. Cuando el alma te pide diversión, emoción, el espíritu te pide palabra, te pide oración, te pide alabanza. Eso eres tú, eso somos todos. Hoy venimos a alimentar nuestro espíritu y vamos a escuchar la palabra del Espíritu Santo y el mensaje que nos tiene el día de hoy. Vamos a orar como ustedes lo realicen, como ustedes lo hagan, con cabeza inclinada, con las manos al cielo, hincados, como ustedes lo quieran hacer. Vamos a abrir este mensaje para que la palabra poderosa entre en nuestro corazón duro, para que nuestra mente deje de estar divagando en cosas vanas. Vamos a orar. Abba Padre, aquí reunidos para escuchar tu mensaje y tu palabra. Lo escribiste hace siglos, pero hoy lo estamos conociendo. Bendice a la gente que toma de la nada esa fuerza para escuchar y vencer al ruido inexplicable del mundo. Hoy, Padre, estamos aquí para aprender de ti, conocer de ti y saber más de ti. Estamos listos y dispuestos para cerrar nuestros oídos y abrir nuestros sentidos espirituales, nuestro oído, nuestra vista, para poder entender y dejar que tu palabra entre a nuestro corazón. En nombre de tu Hijo, amén y amén. Recibimos a la pastora Rosa Huerta con su mensaje y también con el Espíritu Santo dentro de ti recibiendo. Bueno, pues el día de hoy nuestro mensaje el Señor lo tituló ¿Por qué Jesús nació en una familia? Me gustaría iniciar con otra pregunta. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo han sido tus padres? ¿Cómo fueron tus padres? ¿Cómo fue la primera interacción que tuviste como familia? ¿Qué es lo primero que recuerdas? Que te diste cuenta de que esa era tu familia. Les comparto mi familia nuclear, la de origen. Éramos mi papá, mi mamá y yo. Éramos una familia de 3. Éramos pues muy singulares porque en aquellos tiempos se oye así como en aquellos tiempos de Jesús,
una familia que tenía 18 hijos. Así es que el ver a una familia de 3 era así como que, qué rarillo, ¿no? Sin embargo, esa pequeña familia, para mí era mi lugar seguro, era mi lugar de amor, era el lugar donde me sentía completamente a salvo. Me acuerdo que el primer día de escuela lo que yo anhelaba era regresar a ese lugar, a ese hogar cálido, a recibir el abrazo de mi mamá, de mi papá, porque realmente en mi primer día de escuela fue un poco sorprendente, ya que yo siempre había estado o con mi mamá o con mi papá y nunca fuera de ese ambiente. Entonces fue para mí muy retador estar con 50 niños que yo no conocía y con una maestra que era por demás dura. Más adelante, cuando formo mi propia familia, como que yo dije, no, sí, como que un hijo es un poco solitario, ojalá y el Señor nos dé más hijos. Y al principio el Señor dijo, no, pues no te voy a dar ninguno. Y ya se los he platicado en otras ocasiones, clamé al Señor y el Señor no nomás me dio uno, me dio 5 maravillosos hijos biológicos y a través de la vida me dio 2 hijas más a través del matrimonio con el pastor Jorge Bueno. Así es que de ser una familia en la que yo conocí mi familia como 3, ahora es una gran familia porque además ahora tengo 2 nueras y tengo una nietecita. La familia creció exponencialmente y esto ocurre porque el amor siempre multiplica. Se va convirtiendo en lazos que se van extendiendo a lo largo de la vida. En una ocasión, alguien que yo quiero mucho me dijo, me veo como un árbol. Él es un caballero. Me dijo, me veo como un árbol que le van creciendo ramas a lo largo de mi existencia. Empecé solamente yo, luego me casé y dimos frutos y esos frutos se siguen ramificando y haciendo crecer el amor y la familia. Así es que si pudiéramos preguntar por qué Jesús hubiera querido nacer dentro de una familia, estamos próximos a celebrar el nacimiento de Jesús este 25 de diciembre, estamos al día 21, nos faltan 4 días para Navidad y más allá de las compras y los regalos y las tradiciones que ustedes tengan o no tengan, porque hay gente que dice yo prefiero pasar estas fechas sin hacer nada, cualquiera que sea el caso, hablemos más allá del tema comercial y hablemos de la importancia que Jesús le dio a nacer dentro de una familia. Entre muchas encontré 5 razones por las que el Señor decidió nacer en una familia. Y esto lo encontré en Gálatas 4, del 4 al 5, y dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos.
nacer dentro de una familia. Y esto no es una casualidad ni romanticismo bíblico. Fue una decisión teológica y profundamente humana. Hoy vamos a ver por qué Jesús nació en una familia y qué nos dice eso sobre Dios, sobre nosotros y sobre nuestras propias historias. Primero, vamos a entender, Jesús nació en una familia para entrar plenamente en la experiencia humana. En Lucas 2:7 nos dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Jesús no apareció, nació. No evitó la dependencia, el llanto, el aprendizaje. Decidió llevar todo el desarrollo humano, desde el momento en que eran solamente 2 células, que en este caso no eran ni células ni de José ni de María, porque le hubieran podido hacer un examen de ADN, si se hubiera podido en aquellos tiempos, a Jesús y no hubieran encontrado un solo rastro ni de los genes de José, y aún que María lo llevó en su vientre, ni aún de ella había genes en el cuerpo de Jesús, porque Él fue creado por obra del Espíritu Santo. Así que no hubiera nada que nos conectara genéticamente. Sin embargo, María abrigó en su vientre ese amor, ese ser divino. Y Él no escatimó en decir, bueno, me voy a saltar la etapa de los pañales para evitar, pues, cualquier incomodidad. No, Él decidió hacer todo el desarrollo, llevar todo el camino, desde la concepción hasta el alumbramiento, que fue justamente en Belén y de lo que hablamos la semana pasada. Él decidió pasar por ese tiempo de vulnerabilidad en el que todos los seres humanos nacemos, donde no hay más que depender de nuestros cuidadores, y en este caso sus cuidadores eran José y María. No me imagino el asombro de María y de José de ver nacido al Dios encarnado, porque si desde mi simple experiencia humana de ver nacer a otro humano de mi vientre fue impactante, fue sorprendente ver a un ser humano completo, que no le faltaba nada, que tenía todo en su lugar. De hecho, 3 de mis hijos hasta tienen un dedo de más en su piecito. Así que, si para mí era impactante, me imagino lo que fue para María el ver al Dios vivo en sus brazos y sentir la responsabilidad de criarlo, de amarlo, de protegerlo y de hacer de su vida lo mejor posible. Me imagino la responsabilidad que sintió José siendo el jefe de la familia, el pensar que Jesús, siendo Dios, era su hijo y era su responsabilidad, y era un hombre al que él tendría que criar como estaba dispuesto en la ley, como el primogénito y como un hombre productivo y responsable, y al mismo tiempo ser un padre protector.
ocurriera en su propia experiencia. En Hebreos 2:17 nos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Dios no nos salvó desde lejos, nos salvó desde dentro de la experiencia humana. Jesús entiende lo que es crecer, obedecer, aprender y convivir. Y crecer, mis hermanos, quienes ya tenemos más de 20, bueno, está bien, más de 52, entendemos que ocurre desde que nacemos hasta el momento en que morimos, y no me refiero a crecer en estatura física, me refiero a crecer en todos los aspectos. En el aspecto físico, evidentemente, desde que nacemos hasta que a los que les gustan las jovencitas a los 13, 14 años, físicamente se tiene el aumento de estatura. En los varones, hasta los 17, 18 años, termina ese proceso. Pero también crecemos intelectualmente, vamos aprendiendo conforme vamos creciendo a hablar, a caminar, a relacionarnos con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros tíos, con los abuelos y eventualmente también con nuestros amigos. Y cuando entramos a la escuela, bueno, pues con nuestros maestros, y conforme vamos creciendo, nuestros círculos sociales siguen creciendo. Así también crecemos espiritualmente. Crecemos al ir alimentándonos de la palabra de Dios, al ir entendiendo cuál es nuestro propósito conforme a la voluntad de Dios. El Señor, mis hermanos, les he platicado en otros mensajes, el Señor nos puso en este mundo, uno, para adorarlo. Por eso tenemos ese corazón que idolatra inmediatamente. La cosa es que debemos amarlo y adorarlo solamente a Él. Ese es el gran mandamiento. Pero si nos perdemos, eventualmente podemos adorar a cualquier otra cosa, incluso hasta un equipo de fútbol. Jesús encontró que había que crecer igual que todos lo hemos encontrado en todos estos ámbitos. Pero tuvo que también obedecer. Así es, se sujetó a su padre y a su madre como cualquiera de nosotros. Como cualquiera de nosotros tuvo que obedecer para ir a comer a la hora que se le hablaba, para ir a hacer las tareas que el padre o la madre de Jesús le indicaban. ¿Qué les puedo contar yo? Me imagino, Jesús ve y trae leña, Jesús ve y trae cosas para la cocina, recoge tu ropa. Igual que todos nosotros que crecimos con un padre o una madre exigente, pues nos daba la orden de mantener nuestros cuartos arreglados. Así Jesús fue obediente a sus padres y a Dios, porque pudiendo haberse saltado todas esas etapas, decidió vivirlas. Aprender. Así es, mis hermanos, Jesús, siendo Dios, aprendió, igual que todos nosotros, a comer, a caminar, a hablar. Se cayó, se levantó, y cualquier cosa que te haya pasado a ti, el Señor en su infancia también lo vivió. Y a convivir con su familia.
porque hay veces que en estas épocas no convivimos como familia. Nos ganan las ocupaciones diarias, nos gana el estrés, nos gana el orgullo y a veces no podemos convivir en una misma casa. Porque aquella me hizo mala cara, porque el otro no me cae tan bien, porque lo que tú quieras. Pretextos nos sobran. Nos sentamos a las mesas, cada quien con su celular, viendo tu serie favorita, oyendo tu noticiero, viendo el capítulo de la novela, en fin. En lugar de sentarnos y conocernos. Creemos que nos conocemos a veces por vivir en la misma casa y ni siquiera sabes cuál es el color favorito de tu hijo. Ni siquiera sabes qué es lo que está atormentando el corazón de tu esposo. ¿Por qué vive en silencio? Y no te tomas el tiempo de preguntar. A veces te das cuenta de que la sonrisa de tu esposa se ha apagado y tienes miedo de entrar en una conversación incómoda y prefieres dejarla pasar. Ves tal vez que tus hijos ahora se encierran más que antes y en lugar de confrontar y preguntar qué es lo que está pasando para poner remedio, simplemente ignoras. Jesús no lo hizo. Jesús convivió. Jesús confrontó. Jesús amó y honró a sus padres como lo que él era, un hijo. Jesús hizo para sus hermanos el papel de hermano. Yo me imagino que como cualquier varón peleaba con sus hermanos, porque está en su biología. Mi hijo mayor, al cual le mando un saludo, su manera de mostrarle cariño a sus hermanos es ponerles un guantón en el brazo. Y entre más fuerte el trancazo, más grande el amor. Así es como los varones expresan su cariño. Las niñas son más de abrazos, más de besos, más de expresar verbalmente cuánto aman a sus hermanos. Así es que Jesús no se saltó tampoco eso. También recibió los trancazos de sus hermanos y los abrazos de sus hermanos. El segundo punto de por qué Jesús quiso nacer en una familia es para redimir la vida cotidiana. En Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús no nació en un templo ni en un palacio. ¿Se acuerdan? Nació en un pesebre. En una casa, en una familia sencilla. Él quiso encontrar en lo simple lo que nos toca vivir día a día. En Lucas 2:51 nos dice, y estaba sujeto a ellos, sujeto a sus padres. Dios santificó la mesa, el trabajo, la crianza, la rutina. La fe no solamente vive en el altar, vive en la casa. Tu casa es tu primer ministerio. Tu hogar, tus hijos, tu esposa son lo primero que tienes que cuidar. Te habla a ti como sacerdote de la familia, como líder, como el proveedor, y no solamente me refiero a lo económico, sino como al proveedor, hombre, de protección y de seguridad para tu familia. Jesús santificó la mesa cada vez que el Señor se sentaba a comer, porque igual que
tenía hambre y se sentaba y santificaba esos alimentos. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros cada vez que nos sentamos a la mesa y el Señor provee el pan. Y debemos de ser agradecidos y de santificarnos también. Debemos de entender que esa provisión divina debemos de agradecerla. Santificó el trabajo porque, si recuerdan, lo reconocían como el carpintero. Su papá era carpintero. Por consiguiente, él también lo era. Así es que él también aprendió a remachar clavos, a construir muebles. Y tal vez también se machucó los dedos, como cuando tú estás intentando creerte Pepe el Toro. Tal vez también le quedó una mesa chueca. Tal vez tuvo que corregir algunos retazos de madera. Él santificó el trabajo porque el trabajo nos santifica. Cada vez que tú llevas a cabo un trabajo, por muy sencillo que éste parezca, con ese trabajo estás glorificando a Dios. Así lo hizo Jesús. Santificó la crianza. Dejó que dos seres humanos imperfectos, con muchos miedos, como tú, como tu esposa, como tu esposo, dejó que esas dos personas imperfectas, sin todos los conocimientos a su alcance, fueran quienes dirigieran su vida. Desde que él nació hasta los 30 años que inició su ministerio, estuvo sujeto a ellos y obedeció. Obedeció también en la rutina, hermanos. ¿Cuántas veces no nos quejamos? Ay, es que mi vida es tan rutinaria. Todos los días lo mismo, levantarme, los que tenemos hijos en la escuela, llevar a los hijos a la escuela, luego al trabajo y de regreso todos los días. La rutina, mis hermanos, como seres humanos, nos da seguridad y debemos de también bendecirla y honrarla, porque Jesús, siendo humano y habiendo nacido en una familia, Él así lo hizo. Y lo hizo para que nosotros tomemos ejemplo de eso. Debemos entender que nuestra fe debe ir más allá de solamente vivirla cuando te congregas en un templo, en un lugar de reunión, en un salón, en un local. Va más allá de eso. Hay que llevarlo todos los días vivo a casa. La tercera razón de por qué Jesús nació en una familia imperfecta fue para mostrar que Dios obra en lo frágil. En Mateo 1, 18 al 19, parafraseando, dice: María se halló que había concebido. José quiso dejarla secretamente. Si recordamos este pasaje, es cuando María se da cuenta que queda embarazada por obra del Espíritu Santo. José duda, y con justa razón. Él era un hombre que conocía los defectos de los hombres y las debilidades de los hombres y las mujeres. Así es que en su humanidad lo que él pensó es que María más bien me puso los cuernos y por eso está embarazada. Sin embargo, Dios no lo dejó con eso en su corazón. Envió a un ángel y le hizo saber que María había concebido por obra del Espíritu Santo. Así que ambos fueron frágiles, ambos tuvieron miedo, ambos tuvieron dudas. Imagínate a María, una jovencita de 16 años,
renunciar el posiblemente quedar expuesta como una adúltera y posiblemente ser muerta, lapidada, todo para seguir la voluntad de Dios. Nos habla de una gran fortaleza, de una mujercita en pleno desarrollo. Nos habla de una mujer de fe y alguien que le creyó a Dios. No creyó en Dios, le creyó a Él. Dijo, sí, si es así, hágase en mí según tu palabra. Hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Espérate, déjame caso de pérdida con José. Así ya le echamos la culpa a José y la gente no me va a agarrar peladones. Pero ella le creyó a Dios. José le creyó a Dios. Aunque José, como buen hombre, pues necesitó que viniera un mensajero, ¿verdad? O sea, Gabriel, aquí tocayo del pastor, y le dijera, José, no desprecies a María porque efectivamente ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Y fue de la manera en que José no dudó en tomarla como su legítima esposa y a Jesús como su legítimo hijo. Un acto sin duda de mucha valentía como hombre y de mucho amor, pero sobre todo de una fe más allá de lo que nosotros tenemos en Dios, en su propio creador. Evidentemente en ellos hubo confusión, mucho miedo, de decisiones difíciles, y obviamente no era una familia ideal, ¿verdad? Porque como quiera José decía, pues, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero él lo tomó. Lo que nos lleva a entender que Jesús nació en una familia real. Porque cuántas veces como hombre no sientes que tal vez no estás llevando a cabo tu papel de la manera correcta. Tal vez tú como mujer te cuestionas y piensas, tal vez no soy la mejor esposa, tal vez no soy la mejor mamá, tal vez estoy haciendo malas cosas. Y eso es lo que nos hace una familia real. El tener dudas, el tener miedos y aún así continuar con nuestras familias. En Mateo 12:13 le instruyen a José, huye a Egipto, porque es cuando ocurre que Herodes manda asesinar a todos los niños menores de 2 años. Y es aquí donde José agarra a su familia y huye. Y esto me lleva un poco, mis hermanos, a hablarles a todas las familias que hemos migrado, que cambiamos nuestro país de origen, cualquiera que este sea, por llegar a este país, a Estados Unidos, a quien nosotros llamamos la tierra de las oportunidades. ¿Cuántos de nosotros no huimos, no porque nos estuviera persiguiendo Herodes, pero por conseguir una vida mejor para nuestras familias, para nuestros hijos, para que ellos tengan oportunidades que nosotros no tuvimos, para que ellos puedan vivir la vida que nosotros no pudimos vivir? Y en eso nos llevamos la vida, porque llegamos aquí y empezamos a trabajar y nos olvidamos a veces de cuál era el propósito. El propósito es que todos, nuestros hijos y nosotros, tuviéramos una vida mejor. Pero necesitamos tener una vida mejor en todos los aspectos. Económicamente, por supuesto,
todo mantener nuestro amor y nuestra unidad familiar. Así que sí, Jesús creció como muchos de nosotros con nuestros hijos, como migrante, como vulnerable. Y sobre todo en estas épocas, mis hermanos, donde las noticias nos presentan que hay persecuciones, que buscarán la manera de quitar la ciudadanía, residencias, en fin. De alguna manera nos sentimos vulnerables, tengamos o no tengamos un estatus legal dentro de esta gran nación. Sin embargo, mis hermanos, los invito a que, igual que José y María, junto con Jesús, nos mantengamos en oración y nos mantengamos en la fe y unidos a la voluntad de Dios. Porque Dios no espera perfección para hacerse presente. La cuarta razón de por qué Jesús nació dentro de una familia es para revelar el corazón del Padre. En Juan 14:9 nos dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús aprendió a llamar a Dios Padre y vino a enseñarnos que nosotros también podemos hacerlo. ¿Se acuerdan cómo nos enseñó a orar? Padre nuestro. Quiere decir que nosotros, por medio de Jesús, ya también podemos ver a Dios como nuestro Padre. En Romanos 8:15, Pablo nos dice: habéis recibido el espíritu de adopción. Así es que ya ahora todos somos llamados hijos de Dios. La familia de Jesús apunta a algo más grande, mis hermanos, y es que somos la familia espiritual de Dios. Y por último, mis hermanos, pero no menos importante, Jesús nació en una familia para sanar nuestras historias familiares. En Juan 7:5 nos dice: porque ni aún sus hermanos creían en él. Jesús conoció el dolor de no ser comprendido por los suyos. Por eso puede sanar nuestras heridas familiares. Y es algo, mis hermanos, en lo que me siento profundamente identificada. A lo largo de este tiempo, creciendo este ministerio, quienes pensé que vendrían a apoyarnos, nunca llegaron, porque no creyeron en nuestro llamado, en mi llamado, hablaré a tono personal, porque no soy el común de las mujeres, ni tampoco pretendo que soy algo que no soy. Quien me conoce a la mujer real, sin ningún tipo de espiritualidad falsa. No soy de las personas que dicen: deja que Dios me hable. Si Dios da una instrucción, hay que ejecutarla inmediatamente. Déjame ayuno y oro para recibir una respuesta. Si Dios te habló a través de una persona y tú le crees, deberías de hacerle caso. Y si no lo hiciste, es
porque no le crees a Dios, aunque digas que sí. En Salmos 27:10 nos dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Dios no niega el dolor familiar, lo abraza y lo redime. Y aquí, mis hermanos, sé que muchos se sienten identificados, porque a lo mejor nos dejó nuestra mamá, a lo mejor nos dejó nuestro papá, a lo mejor nos acompañó hasta cierta temporada de nuestra existencia y luego se fue por cigarros y ya no volvió. A lo mejor tenemos una relación superficial con tu mamá o con tu papá, porque los años pasan y las relaciones, si no se cultivan, se enfrían. Aún así, Jehová está contigo. Jehová no te ha desamparado. Jehová ha tenido cuidado de ti en todo momento y su amor de padre y madre te ha sostenido hasta el día de hoy. Así es que, mis hermanos, tal vez tu historia familiar no fue perfecta, tal vez hubo ausencias, rechazo o dolor. Jesús no vino a negarlo, mis hermanos, vino a decirte, perdón, yo también entré ahí y desde ahí te redimí. Jesús, en conclusión, nació en una familia para que nadie pudiera decir: Dios no entiende tu historia. Él la conoce, Él habitó y desde ahí nos salvó. Hagamos una oración final con profunda fe de que este mensaje haya sanado corazones. Señor Jesús, gracias porque no huiste de nuestra humanidad. Gracias porque entraste en la familia con todo lo que eso implica. Sana nuestras historias, redime nuestros vínculos y haznos parte de tu familia eterna. Amén. Les agradezco mucho, mis hermanos, la atención a este mensaje y a todos los anteriores. Que Dios me los bendiga. Vamos a terminar alabando al Señor. Alabemos a nuestro Padre porque es bueno.
ahí donde están, ahí como están, sentados, acostados, en el auto, donde quiera que estén. Sigan un minuto con esa alabanza, sigan pensando, sigan reflexionando, sigan pensando lo que da el mensaje de hoy digo. Y si bien la familia se reduce, es un proceso natural. Es crecer, reproducirse. Pero cuando tú te reconcilias con Cristo, que es lo que vamos a hacer hoy, tienes una nueva familia. Y esa es la iglesia. La gente que sigue a Cristo y la gente que es discípula. Así es que vamos a reconciliarnos con Él. Si tú a esas alturas del año te sientes vacío, te sientes sin familia, te sientes mal, es tiempo de reconciliarse con Cristo. Oremos. Señor Jesús, te abro mi corazón, reconozco que te necesito, que sin ti estoy perdido. Perdona mis pecados, límpiame, transfórmame. Desde hoy quiero caminar contigo, no por religión, sino por amor. Escríbeme en tu libro de vida y hazme parte de tu familia eterna. En tu nombre, amén. Y ese es el momento en el que tu familia, tu iglesia, te dice, bienvenido a casa, nuevo hijo del reino. El momento crucial de esta reunión y de todas las reuniones es, sin duda, la de los corazones alegres, los corazones dadores. El momento de que demos los diezmos y ofrendas, y con esto, no por obligación, sino por corazón. Recordamos lo que dice Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros. Padre celestial, alimenta. ¿No valen ustedes y nosotros más que esas aves? Recibimos sus donativos, sus ofrendas, sus diezmos con esta oración. Padre, hoy damos con gratitud, no por obligación. Así como cuidas de las aves, creemos que también cuidas de nosotros. Este diezmo y esta ofrenda son semillas de fe. Lo entregamos a ti, porque tú proveerás todo lo necesario. Gracias, Padre. Multiplica, bendice y enseña a nuestros corazones a dar con alegría. Tú eres nuestra fuente, tú eres nuestro ingreso. Solo tú, Yahvé, Jireh. En nombre de tu Hijo, amén. Todos debemos estar agradecidos y decirle, gracias, Padre, porque tú eres nuestra provisión. Ya estamos a punto de retirarnos, no sin antes
la licenciatura en Teología. Sábado, enero 10, 2026, los comentarios están escritos en este video. Cerramos nuestro servicio del día de hoy y te decimos a ti, hombre, que te bendiga el Eterno y que Él se haga como Efraín, fuerte, fructífero, firme en identidad y propósito. Que a ti, mujer, que te bendiga el Eterno y que Él te haga como Sara, Rebeca, Raquel y Lea, mujeres de pacto, de fe, de visión, de promesa cumplida. Que Yahvé les bendiga y les proteja, que Yahvé haga resplandecer su rostro hacia ti y te muestre su favor. Que Yahvé dirija su mirada hacia ti, guiándote y ofreciéndote su paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Esto lo dice Abba Padre. Conmemoremos el festejo del nacimiento de Jesús. Y nos vamos. Nos despedimos.